Claro que sí, lo escuchaste en Forti, lo vas a seguir escuchando en Forti, al Fortificada del día de la fecha. Que, como ya habíamos adelantado, íbamos a tener un encuentro con nosotros mismos, como lo tenemos todas las semanas. Es importante autorreflexionarnos un poco, sobre todo en estos momentos donde todo lo exterior parece tan duro, ¿no? Y tomarnos un minuto, respirar hondo y repensarnos y autorreflexionarnos un poco creo que es fundamental. Por eso la tenemos a ella, nuestra queridísima psicóloga social Patricia Mulien. Bienvenida. ¿Cómo estás, Patri? Hola Lali, muy buen día, muy bien, ¿vos? La verdad, con esta temperatura, si se queda así, sería genial. Pero se viene tormenta Santa Rosa, aparentemente, y Sí, va a haber parece que sí. hacer planes bajo techo, como venimos diciendo Y durante toda bueno, la mañana. Así que por ahí nos va a venir bien para parar un poco, ¿no? Y para, bueno, tener cosas en qué pensar. ujú, Y a qué, porque como está todo tan tumultuoso, por decirlo de alguna forma, está todo tan, eh, sí, no sé si tumultuoso. Hemos visto hechos de violencia muy duros esta semana, todo lo que pasó ayer y a nivel social. Y tal vez justamente estos momentos de respirar hondo, ¿no? Tomarnos el sí, fin de semana porque así el clima lo va a determinar, no vamos a poder hacer mucho al aire libre. Entonces, estos momentos de encierro, por decirlo de alguna forma, nos ayuda como a bajar un poco el nivel, ¿no? Si es que nos lo ujú. permitimos. Con esto de repensarnos y pensarnos y autorreflexionarnos de cómo nos atendemos a nosotros mismos, cómo nos escuchamos a nosotros mismos. En definitiva, cómo logramos querernos a nosotros mismos para tener ese momento, ¿no? De cariño con nosotros mismos que a veces ni siquiera nos damos ese lugar. ¿Por qué hoy Ujú. no podemos Sí, parar, no podemos frenar, ¿no? Como poner el freno de mano y decir, bueno, me quedo un rato acá pensándome. ¿Por qué nos cuesta ajá. tanto eso? Y bueno, Lali, porque sabemos que lo de afuera condiciona de una manera muy fuerte siempre la influencia de lo exterior. Si nosotros no estamos conscientes, lo hemos charlado acá tantas veces, es más fuerte que los impulsos de adentro, ¿no? Entonces requiere como una atención consciente, esta disposición a mirarnos, a poder valorarnos, a poder querernos, priorizarnos, escucharnos, que tendría todo que ver claramente con la autovaloración, ¿no es cierto? Con una sensación de que yo merezco la mejor de las sensaciones internas, que merezco sentirme coherente, que merezco sentirme bien, y todas estas cosas, por supuesto, Lali, que sabemos que son consecuencia o derivadas de una construcción interna que se ha hecho, como siempre decimos, de una manera involuntaria, según la historia que cada uno de nosotros ha tenido, es cuánto valor me doy, cuánta importancia me doy, cuánta atención me doy, lo cual requiere, bueno, estarás escuchando una jauría que acá está ladrando alrededor, no sé si se Hermoso, escucha ahí. hermoso, Bueno, sí. bueno sí, a veces. Digo que todo esto es, por supuesto, la conclusión o la consecuencia de toda una historia, ¿no es cierto? De una imagen que uno ha ido construyendo también de una manera involuntaria sobre uno mismo y claramente es el resultado de la historia, ¿no? Entonces, esto es importante, esto que estás diciendo vos, porque según la percepción que yo tenga de mí, y no decimos percepción desde el lugar que se lo utiliza hoy en cuanto al género, ¿no es cierto? Que está como Claro. muy utilizado desde esa perspectiva, sino desde la autopercepción de quién soy, cuánto valgo, qué merezco, qué permiso tengo para hacer, qué permiso tengo para generar lo propio, que vos imaginate que esto parece que, bueno, que fuera obvio, ¿no es cierto? Que yo merezco lo mejor, que me tengo que querer, que tengo el permiso para ser yo, toda esta cuestión, pero esto está normalmente muy teñido o muy filtrado absolutamente en todos nosotros por lo que ha sucedido, ¿no es cierto? Porque la percepción de los otros, la imagen que los demás nos han devuelto sobre nosotros, construye nuestra propia percepción y construye también la imagen o el lugar, digamos, en el cual nosotros, espera que me estoy yendo para arriba, a ver si se escuchan menos los ladridos, porque ahí no sé qué pasó. Digo que esto construye una percepción interna o un lugar donde está claramente asociado, como decía, el merecimiento, ¿no? Que como digo, en la teoría todos decimos, sí, yo me merezco lo mejor, me merezco lo bueno, pero cuando no ha sido así
digamos, toda la incidencia de lo exterior, familiarmente, ¿no es cierto? Que es ahí donde se construye esta primera percepción sobre nosotros, o sea, la mirada de los otros que en una primera instancia son nuestros padres, construye lo que yo creo que yo soy, que como hemos charlado acá también tantas veces, Lali, es una falsa percepción de mí, un falso yo, derivado de los conflictos que tiñen la mirada de esas personas que me miran, que sabemos que siempre están, ¿no es cierto? Entonces, vos fíjate, ¿me escuchás bien, Lali, no? Sí, ahora la jauría es mía, perdón. Bueno, estamos rodeados entonces. Bueno, no pasa nada, yo te escucho. ¿Vos me escuchás bien a mí? Yo te escucho perfecto, te pido disculpas. Bueno, no pasa nada, me pasa lo mismo a mí. Digo que esto es importante, Lali, porque no es un tema menor en nuestra vida, ¿no es cierto? ¿Qué pienso yo de mí? ¿Cuánto me valoro? ¿Cuánto me quiero? Esta famosa autoestima, el amor propio, como se lo denomina hoy, que son palabras que están también bastante gastadas, ¿no es cierto? Bastante vapuleadas, pero es un punto muy importante a mirar en nuestra vida, porque determina muchas veces, yo lo veo en las consultas, ¿no? Hasta síntomas físicos, ¿no es cierto? Por el estrés que esta forma de vivenciar y experimentar la realidad nos genera. Voy a dar un par de ejemplos para que se entienda. Vos pensás que mi autovaloración, la imagen sobre mí, mi percepción, determina una cierta construcción interna, ¿no es cierto? Entonces, puede ser que yo me construya como una persona totalmente insegura, indecisa, dependiente de la mirada exterior, porque me ha generado como una vulnerabilidad la forma en que a mí me han mirado, y yo puedo llegar a tener con el tiempo y ante ciertas situaciones y condiciones de estrés, quizás una parálisis facial, por ejemplo. ¿Por qué? Porque está en juego mi imagen frente al otro, ¿no es cierto? Ahí está mi imagen frente al otro. Por ejemplo, otro caso totalmente diferente. Suponete que yo, por esta desvalorización que he tenido de mi historia, siento que yo nunca pude como ser yo realmente, ¿no es cierto? O animarme a hacer cosas. Entonces, ¿qué ha habido? Una imposibilidad de gestar lo mío, vamos a decirlo así. ¿Cuál es el órgano en el cuerpo que gesta? El útero. Y yo el día de mañana, cuando soy adulta, tengo, por ejemplo, un cáncer en el útero. ¿Es casual esto? No, porque es el lugar donde yo hubiera necesitado gestar cierta cosa propia, auténtica, profunda y no pude. Esto para muchas personas puede parecer, ay, qué comparación está haciendo esta mujer, pero yo trabajo todos los días con la biodescodificación y esto produce efectos muchas veces, no estoy diciendo ahora que siempre, ya hay ¿no? estudios muy avanzados con respecto a lo íntimo relacionado entre lo que son las emociones, las memorias, claro, y lo que es hoy por hoy, bueno, la transformación del cuerpo, las células, de cómo se van, alineando a veces justamente para provocar una enfermedad tal o cual. Uno sabe que hay como una unión ahí. Sí. Exacto, Lali, esto ya, más allá de la difusión que falta que esto tenga, hoy se sabe claramente, somos mente, cuerpo y emociones todos juntos, funcionamos como una unidad que no se puede separar y todo lo que yo siento a nivel emocional y lo que pienso y la historia que he tenido está puesta en mi cuerpo. Esto desde miradas como la bioenergética, la neurociencia y cuestiones que, bueno, que ya hace mucho tiempo que están, ¿no es cierto? La física cuántica entonces, hoy te lo explica también, obviamente. Porque, por supuesto. Nada es si no es por el observado. A ver, el observador es el que marca justamente, ¿no? Cómo esa materia, ¿no? Tal cual. Va cambiando o cómo la percibimos. Entonces, si nosotros tenemos una historia y la percibimos de una manera, obviamente esa realidad, esa materia, o mejor dicho, ese tramo, ¿no? de nosotros, va a ser de esa manera. A ver, no hay que ir muy lejos. Va a ser una consecuencia, claro, Lali, va a ser o sea, se va a mostrar en la parte material nuestra manera de experimentar la realidad. Vos recién preguntabas también cómo aprender, ¿no es cierto?, a querernos y a valorarnos. Bueno, por supuesto que como siempre decimos, la palabra clave es la palabra conciencia, que yo pueda sacar a la luz qué información a mí me ha construido, porque tenemos que saber que todos absolutamente
todos, Lali, estamos condicionados por esa primera percepción, por esa primera construcción, por esa imagen que se generó en mi historia derivada de la mirada de los otros, y también saber que esto ha tenido serias consecuencias cuando nosotros no hemos podido como modificar esa información. Entonces, lo importante de estos procesos, sé que hoy tenemos poco tiempo, pero vamos a tratar de resumirlo brevemente, es un proceso de conciencia donde yo pueda identificar primero cuál fue la construcción, cuál es el resultado de esa construcción en mi propia percepción, de mi propia imagen, para poder darme cuenta de que yo no soy eso que a mí me dijeron que era, sino que fue como una máscara que a mí me pusieron, y permitirme desidentificarme con eso, ¿no es cierto? Que por supuesto necesito primero la conciencia para después poder hacer un proceso de desidentificación. Viste que hoy se habla mucho del desaprender y todo esto. Bueno, desaprender es dejar de creer como válidas cosas que antes creí válidas, verdades como incuestionables, que en realidad nunca elegí, ¿no es cierto? Pero esto tiene serias consecuencias, esta construcción involuntaria de nuestra vida, porque hay varias cosas importantes. Primero, la no escucha de lo que de verdad necesitamos, la no coherencia, la falta de eje, una pérdida energética, una dependencia de la mirada exterior para mi bienestar o para mi incomodidad. Y además, Lali, otra gran consecuencia que nadie escapa de este mecanismo, son justamente la activación de respuestas involuntarias de gestión ante el estrés, ¿no es cierto? Porque vamos a intentar compensar esa percepción interior deficiente sobre mí, o fea sobre mí, o desagradable, o que me hace sentir poco valiosa. Voy a ir buscando involuntariamente también mecanismos de compensación, como por ejemplo convertirme en una persona altamente empática, ser una persona totalmente solidaria, ver que los demás estén primero que yo para ver si siendo útil a los demás, lo digo muy sintéticamente, ¿no? Pero digo, o sea, esto tiene consecuencias en nuestra vida, sí o sí. Y es importante que sepamos que todos estamos condicionados por esa información. Entonces, es interesante esto que vos decís de parar y mirar, ¿no es cierto? Son los momentos de reflexión que vos proponés en estos programas que compartimos, porque son momentos en los que uno para el botón automático y dice, che, ¿cómo están las cosas? ¿Cómo me estoy valorando? ¿Cómo ha sido en mi vida el resultado de mi propia percepción sobre mí? ¿Con qué cosas me he encontrado? ¿Con qué sufrimientos? ¿Con qué síntomas? ¿Con qué dificultades? ¿Con qué vínculos? O sea, toda esa construcción de nuestra imagen, entre comillas lo digo, que a ver, vos fíjate, digo, se va a mostrar en nuestra vida en todos los ámbitos. Y además, fíjate, Lali, que esa imagen sobre mí es, como digo, una falsa imagen. Yo me creí que era como vos me miraste. Entonces, la mirada tuya yo me termino como creyéndomela, haciéndola propia. Si a mí me miraron, hay una frase que anda por ahí que dice que cuando uno desvaloriza a un niño o una niña, el niño no odia a sus padres, sino que se odia a sí mismo, se empieza a sentir incorrecto uno mismo. Entonces, imagínate que un padre que quizás, en este caso, ¿no?, odia a un hijo o rechaza a un hijo, bueno, por supuesto que es por una serie de conflictos que tiene internos, ¿no? O maltrata, ¿no? Porque hay una especie Sí. como, a ver, lo que yo percibo, ¿no?, hoy por hoy, Sí. es que en nuestros vínculos por ahí más cercanos está como válido el hecho de el maltrato verbal o el maltrato físico para corregir, para esto de te va a ser mejor persona, ¿no? Hoy esto de te tengo que corregir de alguna manera, ¿eh? De alguna forma te tengo que hacer entender que eso no se hace, y te la hacen peor en realidad, porque esa forma de maltrato en realidad no es que uno aprende porque lo incorpora de manera sana, lo incorpora a través del miedo que genera que la persona que te tiene que amar te maltrate. O sea, está mal eso, porque hoy por hoy somos adultos y tenemos vínculos así de tóxicos, que si no nos maltratan, no nos sentimos que somos, a ver, o que si no sufrimos y dejamos todo, ¿no? Es como que no valemos. Es una cosa rara. Claro, bueno. Esto que estás diciendo es súper importante, Lali, porque fíjate que se supone que nosotros, de las primeras personas que son referentes de nuestra vida, esperamos recibir el amor, el reconocimiento y el cobijo, ¿no es cierto? Entonces, si en algunos momentos yo recibo eso, pero al mismo tiempo también
recibo, en el mejor de los casos, ¿no? Pero al mismo tiempo recibo rigor, maltrato, a veces una cosa de violencia porque me tienen que hacer mejor persona, como decís vos, empiezo a tener como una imagen muy confusa de lo que significa amar, ¿no es cierto? Porque como el amor es querer, pero al mismo tiempo es violencia, me tratas bien y me tratas mal, por eso después nos cuesta tanto, en general, si no hemos hecho algún tipo de trabajo importante sobre nosotros, diferenciar y hacer caso a esas señales de alarma que cualquier situación de violencia, de maltrato o esto nos puede generar en la vida adulta, porque está incorporado como en nuestra programación que hubo de esto, pero también hubo de esto, ¿no es cierto? Por eso también está tan validado, ese es el tema. Creo que tenemos tan incorporada esa programación que creemos que está bien que hacer sufrir o sufrir cuando te maltratan. Es como claro, ¿viste? Son cuestiones, claro, está internalizado, Lali, ¿no? Claro. Claro, antes el autoritarismo, el castigo físico, ¿no es cierto? En tiempos no tan lejanos era el correctivo. Me acuerdo, mi padre cuando era chico, que hoy tiene 90 años, bueno, estaba en un colegio religioso y bueno, les daban con el puntero en las rodillas y les hacían sangrar las piernas con el pantaloncito corto. Sí, cuando o hacían arriba del correcto. Maíz, arrodillarse del arriba maíz, del maíz. Exactamente. Claro. Bueno, el maestro, se consideraba que ahí, claro que estabas educando, ¿no es cierto? Corrigiendo el carácter. Ningún sufrimiento puede corregir el carácter de nadie, ¿no? Pero digo, son modas. Hoy hemos pasado como si fuera al otro extremo, donde hay un temor a poner límite a los hijos por este miedo e inseguridad que muchos padres tenemos de que los hijos no nos quieran, ¿no es cierto? Entonces, bueno, como todo, Lali, lo difícil es el equilibrio. Pero bueno, vamos a redondear viendo qué podemos hacer nosotros en lo personal con lo que a nosotros nos ha pasado en la construcción de esta imagen que nosotros tenemos, porque esa imagen se va a mostrar después, como digo, en absolutamente todos los aspectos de nuestra vida, claro. En el tipo de vínculos que encuentre, en la forma en que yo pueda ser coherente o no, en la manera de expresar mi opinión o no, en la forma de poder poner un límite cuando hay algo que a mí no me gusta. Entonces, todas estas cosas van a estar condicionadas, ¿no? Y además, algo fundamental es que cuando mi imagen está como vulnerable, como debilitada, yo tengo una inseguridad en mí. Entonces va a ser difícil que vaya cubriendo las necesidades que tengo que cubrir, ¿no es cierto? Que vaya poniendo los límites que tengo que poner. O sea, todo alrededor empieza a desacomodarse cuando yo no puedo creerme merecedora de lo bueno, de lo mejor, que ahí, por supuesto, Lali, el merecimiento, como digo, es otra enorme palabra que está directamente asociada a mi valoración o el amor que yo me tengo. Los límites, el merecimiento, la coherencia interna, ¿no? Temas que hemos hablado acá infinitas veces, ¿no es cierto? Claro. Entonces, por ahí también desvirtuado hoy por hoy, ¿no? Porque esto del merecimiento, hoy uno cree que, bueno, nada, me merezco unas vacaciones en Maldivas porque mi jefe me maltrata, ¿no? Sí. Esto de cambiar y compensar, como vos decías, una cosa por otra. Sí. Entonces, ahí se ha desvirtuado lo que realmente el trabajo de conciencia que tenemos que hacer. ¿Por qué dejar maltratarme para tener unas vacaciones en Maldivas? O sea, esto no cierra, ¿Cuál es el negocio, no? Claro, tal cual. Bueno, ¿qué es más caro? A ver, ¿qué es más caro realmente a la larga? Sí. Porque en realidad uno dice, me voy a permitir la buena vida, entre comillas, de estar 10 días, 15 días tirados en una playa paradisíaca, pero voy a estar los otros 350 días de mi vida aguantando maltrato, injurias, calumnias, violencia, palabras feas, solamente por 15 días de buena vida, entre comillas, claro, bueno, ¿no? Claro, fíjate que este merecimiento sería un merecimiento muy pequeño, ¿no es cierto? Como sobredimensionado, digamos, como con algo que, eso es top, qué sé yo, ¿no es cierto? Pero estamos hablando de algo mucho más cotidiano, de algo mucho más real, que es lo diario, ¿no es cierto? ¿Qué me pasa a mí diariamente? El merecimiento es una construcción también, y como también digo, tiñe todo lo que va a suceder en mi vida, el tipo de diálogo que yo tenga con los demás, el tipo de comunicación, las cosas que permita y las que no permita, como digo, los límites que ponga. Entonces, el merecimiento construye también una imagen sobre mí, y la imagen sobre mí construye el merecimiento, viceversa, es como una dinámica, ¿no es cierto? Pero esto, la imagen que uno tiene sobre uno mismo, Lali, si nunca la ha mirado,
¿no? Todos en teoría creemos que sí, que tengo una buena imagen, que me cuido, que me preservo. Pero hoy pero tenemos los alrededor, ejemplos, hoy tenemos los ejemplos. sí, A mí me resuena tanto esto que decís, porque hay gente que cree que no merece comer las 4 comidas al día, hoy. ajá, Acá hay sí, algo de que tenemos tan poco trabajo, ¿no? En sí, uno mismo, que uno ya cede derechos de supervivencia. Hay ujú, tanta falta de valoración de lo que es un ser como tal, ¿no? De lo que sí, soy como persona, de lo que realmente merezco por existir, simplemente. Merezco las 4 comidas al día, merezco el techo, merezco el trabajo, merezco la dignidad, que empezamos claro, a sentir que no valemos nada. O sea, somos ujú, descarte. Y ahí es donde yo digo que empieza un trabajo para los que medianamente tenemos medio ojo abierto, ¿no? sí, ujú, De empezar a tratar este tema para que el que tenga los 2 ojos cerrados en este momento y esté totalmente con ese nudo en la garganta de saber que no puede ni siquiera acceder a un sí, plato de comida, entienda de que esto no es porque hay que sufrir, no es porque claro, hay que vivir mal. No, no es así, no es así. claro. Claro, más allá, Lali, de a ver, para muchas personas, como vos decís, bueno, ciertas cuestiones sociales, políticas, culturales, uno pueda sentir somos descarte para cierta gente, acá lo importante es que en mi propia mirada yo no me descarte a mí misma, ¿no es cierto? Claro, Que mi claro. propia valoración no coincida con esa valoración externa que de alguna manera nos pone a todos en un lugar muy miserable, ¿no es cierto? Muy pobre, no digo económicamente, muy pobre energéticamente, Ahí humanamente, ¿no está, es cierto? eso. Entonces, ¿Hasta dónde llega una persona que puede llegar a ceder incluso su propia supervivencia porque no se ama, porque no se siente merecedor, aunque sea de comida? ¿Me entendés? claro, Lali, bueno, acá creo que cuando uno está en un estado tan así como el que estás contando vos, claramente no ha tenido las oportunidades o la posibilidad de hacer un proceso consciente, de decir, che, pero esto que está pasando es lo que tiene que pasar, yo esto es realmente lo que merezco, ¿qué hago con esto que está sucediendo? ¿Me voy a quedar como víctima de la situación o voy a intentar hacer algo? Claro. Para poder hacer este proceso, Lali, uno tiene que tener una conciencia y tiene que haber podido tener acceso a esta desautomatización que sería deseable que todos pudiéramos hacer en algún momento para poder poner en cuestionamiento el mundo exterior, las pautas, Claro. la forma de manejarse, la forma en que me miran, Yo la lo llevé a propia un imagen. extremo, ¿no? Yo lo llevé a un extremo que es Claro, hay muchas personas en este momento viviendo en ese extremo. Pero, por ejemplo, ¿no? A nivel social, yo trabajo, sí, ¿no? De 8 a 14 horas diarias, ¿no? Tengo 2 sí. hijos. Uh-huh, Llego a casa muerto, cansado, destruido, ¿no? Porque estoy agotado, porque tuve que hacer 1000 cosas en el trabajo, porque no pude más. sí. Llego a casa y me encuentro con una factura de la luz de 400.000 pesos, como pasa ahora, ¿no? Sí. 300, 400.000 Uh-huh, pesos. Y una factura del gas de 150.000 pesos. Encima, los nenes, nada, los reprendieron en el colegio porque se portaron mal, ¿no? Le contestaron mal a la uh-huh, maestra. Encima, sí, mi esposa me miró mal, ¿no? Me sí. dejó con, nada, no me dejó ni darle un beso ni acercarme, ¿no? Y me siento y la comida tiene mal gusto, ¿no? El plato de comida está frío y me pongo nervioso y le digo algo feo a mi mujer y trato mal a mis hijos. Y Sí, todo esto que se hace como una bola gigante, ¿no? sí. Y uno Uh-huh. siente que es basura. Uno siente que todo lo que hace es al pepe. Uno siente el desgaste, uno siente el desgano de la vida. Claro, bueno, sí, has hecho como un encadenamiento de sucesos que no están nada lejos de la realidad, ¿no es cierto?, en muchos aspectos. Pero digo, en esto, Lali, también, a ver, más allá de la circunstancia exterior actual hoy donde están pasando estas cosas que son como un cimbronazo, ¿cómo hago para pagar esta cuenta? ¿Cómo hago para salir adelante con esto? Como que se va generando una desconexión y como un alejamiento cada vez mayor de lo que uno merece realmente, ¿no? Ya que estamos Tal cual. hablando del merecimiento. Entonces, a ver, si yo estoy trabajando 10 o 12 horas diarias y me está pasando esto que me está pasando, evidentemente hay algún cambio que yo debería poder hacer, algún protagonismo que yo tengo en el proceso, porque puedo o quedarme aguantando y soportando
esta injusticia, esta desvalorización de mi persona, de alguna manera es, ¿no? Así a nivel general, este no importar de un sistema que no le importa de nosotros, claramente ya lo sabemos, o decir, bueno, ¿qué hago con esto? ¿Qué cambio tengo que hacer? Yo no quiero seguir viviendo de esta forma, no es la vida que yo quiero tener, pero para esto yo tengo que tener conciencia de que puedo merecer otra cosa y que soy una persona valiosa. O sea, si uno espera, Lali, que la valoración venga de afuera, estamos sonados, vamos a decirlo así. Entonces, por eso digo que la valoración tiene que ver, por supuesto, primero con una posibilidad de mirarme y muchas veces, como decimos, todo el contexto exterior no nos ayuda a que nosotros hagamos este proceso, sino que más bien nos contrario, aplasta. Claro, nos hunde más, claro. Claro, por eso, como hablamos siempre, Lali, el proceso es de adentro para afuera, ¿no? Y muchas veces el malestar, la incomodidad, los conflictos, la desvalorización pueden ser totalmente capitalizados para decir, yo no quiero más esto porque no es lo que yo merezco, y para eso tengo que ver también, Lali, cómo fue que yo llegué a esta situación, porque ahí está justamente la construcción de la que hablábamos al principio, porque no es casual que nadie esté en el lugar en el que está, ¿no es cierto? Más allá de todos los factores que intervienen y todas las cuestiones exteriores que intervienen y confluyen, pero acá hay falta de conciencia, falta de oportunidades, falta de perspectiva para la gente, para todos nosotros. Entonces, esta es una búsqueda que uno tiene que hacer, o sea, tiene que salir de adentro hacia afuera, esa búsqueda de lo que yo merezco, ¿no es cierto? De cómo me quiero sentir, cómo quiero estar, qué imagen quiero tener sobre mí. O sea, está todo relacionado, Lali, no podemos separarlo por rubros, está todo en permanente interacción, ¿no es cierto? Todo esto que estamos hablando. Sí, interunido, claro, por supuesto. Patri, ¿cómo podemos hacer para ubicarte cuando realmente no podamos solo? Porque obviamente hay, en la mayoría de los casos, este trabajo de conciencia solo no lo puede hacer. No, por supuesto que no. Y también es importante, Lali, saber, que lo digo así rapidito, que justamente el dolor, el conflicto, el sufrimiento son puertas excelentes para empezar a hacer un cambio, claro. ¿No es cierto? No tenemos por qué sufrir y quedarnos soportando lo que en realidad no queremos, y en realidad todos sabemos que no merecemos pasarla mal, pero muchas veces no hacemos los movimientos necesarios para, bueno, esto no lo quiero, listo, ¿qué es lo que sí quiero? ¿Cómo se hace este camino? ¿Qué pasos tengo que dar? Así que bueno, nada, Lali, me pueden encontrar en las redes sociales, estoy en Instagram, patricia.mulien.bio, estoy en Facebook, Patricia Margarita Mulien, y dejo un contacto de WhatsApp 2324 46 30 28. 2324 46 30 28. Perfecto. Patri, agradecidísima de otra semana más juntas en este espacio para justamente repensarnos, y creo que este fin de semana nos va a venir muy, pero muy bien para eso, para mirarnos un poquito para adentro y bueno, y pensarnos con cariño, porque creo que eso nos está faltando, ¿no? Detener un poco y mirarnos un poco con amor para adentro, porque la verdad que se ha puesto, como decimos por ahí vulgarmente, muy heavy la cosa. Entonces hay que poner ese paño de amor y de cariño para ver cómo nos replanteamos de ahora en más salir, ¿no? de ciertas circunstancias. Exacto, y fíjate, y ahora que decís esto, cierro con esto, ¿no? Que en realidad muchas veces, Lali, todos cometemos, como por decirlo así, el error o tenemos la expectativa de que esa valoración, ese amor y todo esto venga de afuera. Claro. Entonces tenemos que saber que este es un proceso infructuoso y que la única resolución auténtica es que yo lo busque dentro de mí en una transformación de toda esa programación de la que estábamos hablando, Lali. Totalmente, que así sea. Vamos a seguir trabajando por eso. Gracias, Patri. Nos encontramos la semana que viene. Un beso grande. Abrazote, Lali. Ahí estaba Patricia Mulien, señoras y señores, nuestra psicóloga social. Aprender a querernos, aprender a mirarnos, aprender a escucharnos.